Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a pues estudiar este tema que es está muy interesante y es importante para nosotros. Un tema que pues nos afecta, creo que a todos de alguna u otra manera. La falsa ciencia se titula. Nuestra cita, a leerlo de nuevo para tenerlo ahí en mente. Dice: el principio de la sabiduría es, dice muchas versiones y lo sabemos de memoria, el temor a Jehová, dice ahí, o el temor a Dios, ¿no? O venerar a Dios, dice otras versiones. Solo los insensatos desprecian, los necios, dice, y desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, bueno, para entrar así de lleno a nuestra reflexión, es bueno tener claro el concepto de lo que es la ciencia, ¿sí? Pues es una palabra con la que todos estamos familiarizados, sin embargo, a lo mejor no conocemos muy a detalle la definición de la ciencia. Miren lo que nos dice por aquí. Es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos de tipo que dice aquí, objetivos y verificables. ¿Vale? Quédense bien con eso, que está ahí marcado. Son, dice, conocimientos objetivos y verificables. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que se pueden comprobar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes han aprendido, por ejemplo, que uno más uno es igual a 2, es algo que usted puede comprobar. O sea, no es una teoría, no es una suposición o el pensamiento de alguien, sino que es algo que todos podemos comprobar y lo tenemos claro, ¿no? Espero. Este, entonces aquí que son conocimientos verificables objetivos sobre una materia determinada. O sea, la ciencia tiene que ver con muchas cosas, ¿sale? No es algo específico, o sea, hay muchas ramas de la ciencia. Entonces dice aquí, estos conocimientos son, dice, obtenidos mediante la observación y la experimentación. O sea, ese conocimiento sale de que de estar observando cosas, situaciones, la naturaleza, etcétera, y experimentando. Y dice la explicación de sus principios, causas, formulación, verificación de hipótesis y bueno, todo esto es lo que se realiza, dice, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada, ¿sí? Para el objetivo de estudios y la sistematización de los conocimientos. Es decir, no sé si alguna vez ustedes llevaron alguna materia en la escuela que se llamaba metodología de la investigación, donde usted aprende los diferentes tipos de métodos, de sistemas que se utilizan para realizar una investigación, ¿sí? Bueno, esto es la ciencia. Algo que marcamos aquí es como quien dice lo característico de la ciencia, ¿no? Que es, dice, conocimiento de tipo objetivo y verificable, ¿sale? En relación a esto, miren lo que nos dice por aquí en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Dice: Dios es el autor de la ciencia. Si usted no lo sabía, bueno, ahí está, ¿no? Dios es el autor de la ciencia, no fue ningún ser humano, no fue Einstein, no fue, no sé, Newton, fue Dios, ¿sí? La investigación científica abre la mente, dice, abre, perdón, ante la mente vastos campos de pensamiento. O sea, cuando a usted le gusta la investigación, dice, se abre ante nosotros que un vasto campo, dice, de pensamiento, de conocimiento, de información, este, y es algo que Dios puso en nosotros, ¿cómo podemos decir? Esa curiosidad, ¿sí? Por aprender, por conocer, por crecer, este, desde un inicio, lo puso en el ser humano, ¿sí? Dice aquí que toda esa información que podemos obtener, que está a nuestro alcance, nos puede, dice aquí, capacitar para, ¿qué dice ahí?
para ganar un premio Nobel, para ser más inteligentes, ¿para qué? Dice aquí. Para que veamos el objetivo, ¿sí? A lo mejor no lo sabíamos esto o ni siquiera lo habíamos relacionado con esto que vamos a leer. Dice que todo esto, o sea, la ciencia y el conocimiento que nos puede aportar, dice aquí, nos capacita para ver a Dios. ¿Qué les parece? En sus obras creadas. Nos capacita para ver a Dios. Y como que no, a lo mejor no lo habíamos relacionado con la cuestión espiritual, la ciencia, o nunca pensamos que tenían algo que ver, ¿sí? Sin embargo, ahorita vamos a ver que no es así. Miren, dice, la ignorancia puede intentar apoyar el escepticismo, apelando a la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que también la ciencia es utilizada mal, ¿sí? De manera que dice que se utiliza para qué? Para apoyar el escepticismo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de las cuestiones espirituales, o sea, lo que tiene que ver con Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿sí? A la ciencia la utilizamos para intentar echar por tierra todo lo que dice Dios y la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice, pero fíjense bien cómo nos dice aquí, ¿sí? Que esto tiene que ver con la ignorancia, no con la ciencia. De manera que cualquier persona que se dedica a esto, a intentar que destruir lo que les dice, a través de la ciencia, entre comillas, dice que es una persona de qué tipo dice aquí, ignorante. Y es lo que nos dice precisamente en el texto que acabamos de leer, en este Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría, o sea, ¿dónde comienza la sabiduría, la ciencia, la inteligencia? Dice, en el temor a Jehová. Los insensatos, los ignorantes, dice aquí, desprecian la sabiduría y la enseñanza, o sea, la ciencia, realmente está. Pueden sentirse muy sabios, pero dice Dios, para mí son ignorantes. ¿Sí? Dice aquí, en vez de sostenerlo, o sea, al escepticismo, ¿sí? La verdadera ciencia, fíjense bien lo que hace. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a distinguir. Nuestro título de esta mañana fue la falsa ciencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que también hay verdadera, ¿sí o no? Pero a veces nosotros, pues hablamos de cuando escuchamos hablar de ciencia, pues lo englobamos todo en un campo nada más, ¿sí? Pero Dios, divide la verdadera ciencia de la falsa, ¿ok? Nosotros sabemos que el enemigo de Dios siempre ha intentado, distorsionar, arruinar, copiar todo lo que Dios hace y crea, ¿sí? Y la ciencia, pues no fue la excepción. Así que también el enemigo lo utiliza, dice aquí, para este, eh, apoyar, dice aquí, el escepticismo, para crear en nosotros la duda en las cuestiones de Dios, cuestiones espirituales. ¿Sí? Pero dice aquí que la verdadera ciencia que hace, dice, revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, si yo lo que considero ciencia no me revela, dice aquí, evidencias de la sabiduría y del poder de Dios, entonces, ¿qué? Entonces debo de poner cuidado y atención a eso porque muy probablemente me esté metiendo en terreno que no debo. ¿Sale? Y a lo mejor usted puede decir, bueno, a mí no me interesan las cuestiones de la ciencia. Eso pues se lo dejo a otra gente. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ver qué dice Dios de esto. ¿Sale? Entonces aquí, debidamente entendida la ciencia y la palabra escrita, hablando de la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Concuerdan. Algo que normalmente pensamos que no es así, o sea, pensamos que la Biblia y la ciencia son enemigas y son cosas que están totalmente separadas, peleadas, podríamos decir,
que se contraponen, que lo que dice la ciencia siempre va a contradecir la palabra de Dios y lo que dice Dios siempre va a contradecir a lo que dice la ciencia, es mentira. Dice que la verdadera ciencia o la ciencia entendida debidamente va a concordar con la Biblia. ¿Eh? Y cada una, dice aquí, derrama luz sobre la otra. Es decir, la Biblia, dice aquí, derrama luz sobre la ciencia y la ciencia derrama luz sobre qué? Sobre la Biblia. ¿Cómo es eso? Pueden decir que blasfemia, ¿no? Porque la Biblia se interpreta a sí misma, podríamos decir, sí, pero Dios creó la ciencia. ¿También para qué? Para apoyar, para ser una herramienta también para poder comprender lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo es eso? Bueno, una sin la otra no sirve. ¿Qué les parece? La cuestión, de la religión sin la ciencia no sirve. Y la ciencia sin la religión, o sea, sin Dios, tampoco sirve. Y como no sirve, Satanás dice que pues, Satanás sabe esto, ¿sí? Que tu religión sin la ciencia no sirve, ni la ciencia sin la religión tampoco sirve. Entonces dice Satanás, entonces vamos a separarlas, para que ninguna tenga que el efecto que Dios pretendía, ¿sí? Tanto las cuestiones espirituales como científicas, una sin la otra no sirven, no tienen el efecto que Dios planeó. Entonces dice Satanás, vamos a mantenerlas como separadas, ¿sí? Para que estén ahí nomás de adorno, como quien dice juntas, fíjense bien, la Biblia y la ciencia que hacen, dice aquí, nos conducen a Dios, enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales Él obra. No, pero yo nada más necesito que la Biblia. Bueno, eso es lo que tú crees. Dios dice que se necesitan de qué? De las dos. Y otro puede decir, no, para mí nada más la ciencia, lo demás es puros mitos, leyendas, lo de la Biblia. Bueno, pues es lo que tú crees, pero Dios dice otra cosa. Mire lo que aquí tengo algunas declaraciones muy interesantes de algunos grandes científicos que a lo mejor ustedes han escuchado por ahí, los conocieron en la escuela, escucharon hablar de ellos, se acuerdan de Voltaire, en francés, dijo, fíjense bien, una falsa ciencia hace ateos. La falsa ciencia hace ateos. La verdadera ciencia, dice aquí, ¿qué hace? Posterna al hombre ante la divinidad, o sea, lo hace que se postre ante Dios. La verdadera ciencia. ¿Quién lo dijo? ¿El pastor fulano? No, Voltaire, una persona muy respetada en el área de la ciencia. ¿Sí? La ciencia dice hace ateos y usted puede empezar a pensar en personas o en ciertas cosas que nosotros vemos todo el día, todos los días, ¿no? Generalmente los científicos, ¿sí? Al menos los modernos, ¿no? Presumen, ¿no? Que son ateos, dicen, ay, Dios no existe porque nosotros nada más nos basamos en que en la ciencia, en lo comprobable. Y como a Dios no lo puedes comprobar, ¿sí? O su existencia, al menos no como nosotros pretendemos, ¿sí? Entonces decimos, pues Dios no existe, ¿sí? Y eso dice Dios, o lo decía él, Voltaire, dice, eso nos hace ateos, la falsa ciencia nos hace ateos, como lo que sucede, por ejemplo, actualmente con la psicología. ¿Se han dado cuenta de eso? La mayoría de las personas que estudian psicología se vuelven ateos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo ahí raro. Hay algo en lo que tenemos que poner cuidado, al menos en esa área, por lo menos, ¿no? Pero esto sucede en todos lados. La verdadera ciencia, dice, nos
hace que nos postremos ante la divinidad. ¿Qué dijo Kepler? ¿Se acuerdan de Kepler? ¿Lo escucharon alguna vez? Dice, el principal objetivo de todos los investigadores debería de ser, ¿qué dice aquí? Descubrir el orden racional y la armonía que Dios ha impuesto en el universo. Orden, armonía. Dice, y que nos ha revelado, o sea, todo eso Dios nos lo reveló a través de, ¿qué dice aquí? Del lenguaje de las matemáticas. ¿Quién lo reveló? ¿Waldorf? ¿O quién fue? Dice, fue Dios. Dios inventó las matemáticas, ¿no? A lo mejor usted pensaba que las había inventado el diablo, pero no, fue Dios. ¿Sí? Mira lo que dijo Einstein. Dijo, la ciencia sin religión es coja. Algo parecido a lo que estábamos ahorita mencionando, ¿no? La ciencia sin religión es coja. Y la religión, porque usted puede apoyar la primera declaración, y puede decir, sí, cierto, los científicos necesitan a Dios, ¿sí? Por eso están como están. Bueno, también dijo, la religión sin la ciencia, ¿qué dice? Es ciega. Ay, no, a lo mejor eso ya no nos gustó, ¿sí? Pero así es, y Dios lo dice, ahorita lo leímos. O sea, una sin la otra no funcionan, no sirven para nada. Aunque le suene feo y le moleste y le inquiete esta declaración, no sirve, ¿sí? Se necesitan las dos áreas, las dos partes. Y ahorita decíamos que a lo mejor usted puede decir, no, pero yo para qué quiero la ciencia, yo con la Biblia tengo, y para mí es todo, y es lo máximo, y no necesito nada más. Bueno, es una verdad a medias, ¿sí? Miren lo que dice, nos dice Pablo aquí en Romanos 1:20, los voy a invitar a que lo lean por ahí, aquí se lo voy a poner en pantalla, pero si ustedes quieren probarlo en sus Biblias, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, en relación a que dice aquí, su eterno poder y su deidad, ¿sí? Cosas que no vemos de Él, dice aquí, se hacen claramente visibles a través de que dice, a través de la creación del mundo, de las cosas que nosotros, con las que nos relacionamos de la naturaleza, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice aquí Pablo que si yo quiero conocer a Dios más en plenitud, ¿sí? Tengo que empezar a mirar a mi alrededor, no nada más estar leyendo la Biblia, que usted puede decir, pero pues eso es lo que necesito en la Biblia. Bueno, sí la necesitas, pero necesitas de otra cosa también, porque dice que hay cosas que nosotros desconocemos de Dios y que Dios no las dejó escritas en su palabra. Y entonces, ¿dónde puedo conocer esas cosas? Esas cosas que Dios no me reveló aquí en la Biblia, a través de la creación, dice aquí. ¿Cómo? Bueno, observando, investigando, experimentando, o sea, lo que tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Y puedo llegar a entender mejor a Dios, dice aquí, a través de la ciencia. Eso es lo que nos dice Pablo, dice, así que no hay excusa. A veces a nosotros nos gusta conformarnos con poquito, ¿sí? Y decimos, bueno, pues es que hay cosas que Dios no reveló y Dios dijo por ahí en un texto que las cosas secretas pertenecen a Dios. Sí lo dijo. Este, pero no quiere decir que a Dios le gusten los secretos y que nos quiera ocultar cosas a nosotros, no. Simplemente hay cosas que nosotros no llegamos a entender porque no estamos listos para ciertas cosas, para entender ciertas cosas, pero si nosotros empezamos a conocer más y más a Dios, de repente hay cosas que se aclaran, ¿sí o no? Es como cuando somos niños, eh, nuestros padres, por ejemplo, cuando usted era preguntón, se acuerdan que dice, oye papá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Le dicen al papá o a la mamá, ¿sí?
Y muchas veces los papás intentaban que, pues, explicarnos las cosas de acuerdo a nuestra edad, ¿sí? Ah, mira, pues esto y esto, bueno. Obviamente sin mucho detalle, porque no estábamos que preparados para entender ciertas cosas. ¿Y cuántas veces no nos dijeron nuestros papás? Pues es que, pues así es, porque sí, ¿sí? Y a lo mejor usted no se quedaba muy conforme, ¿no? Con esa respuesta, pero, este, teníamos que aceptar las cosas porque sí, porque así, porque nuestra edad no daba para más, nuestra mente todavía no daba para eso, ¿sí? O nos decían, cuando crezcas vas a entender, cuando tengas cierta edad, ¿sí? Y eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas cuestionamientos nos hacemos acerca de Dios, de su naturaleza, bueno, un montón de preguntas, ¿no? que tenemos en la cuestión espiritual. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo en conocimiento de Dios, nuestra relación se hace más estrecha con Dios, también empezamos a comprender cosas que antes no entendíamos o que ni siquiera nos pasaban aquí por la mente, ¿sí? O sea, no se trata de que Dios nos quiera ocultar cosas, simplemente vamos creciendo. Y la idea de Dios, dice, es que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él, ¿sí? Obviamente eso lo vamos a lograr cuando este mundo sea restaurado. Pero dice la palabra de Dios que vamos a seguir que creciendo siempre en conocimiento. Entonces decíamos ahorita que a lo mejor a usted no le interesa la ciencia. Dice, a mí qué me importa la ciencia. Eso es de otra gente, ¿no? De los científicos. Yo con la Biblia tengo. Miren lo que dice Dios. Mente, carácter y personalidad. Tomo dos, dice, los que no están educados, preparados ni refinados, no están listos para entrar en un campo, dice aquí, o sea, en un campo de acción. Aquí habla, por ejemplo, de los que pretendemos llevar la palabra de Dios a otros, ¿sí? Que usted dice, es que yo soy bien misionero, yo quiero compartir el evangelio a otras personas, ¿ok? Muy buena intención, pero dice Dios, si no estás educado, preparado ni refinado, no estás listo para ese trabajo. Y muchos siempre decimos, ¿no? Una frase así bien trillada que es que Dios capacita. Pues sí, pero no nos gusta que nos capacita. Sí, sí capacita a Dios, pero no nos gusta la capacitación a nosotros, ¿verdad? Creemos que todo es así como una varita mágica. Ya estás listo para ir a predicar el Evangelio. Dice, no estás listo para entrar en un campo donde las poderosas influencias del talento y la educación combaten las verdades de la palabra de Dios. O sea, dice, no podemos salir al mundo donde hay gente que talentosa, preparada, con influencia poderosa, dice aquí, y que se dedican, dice, a combatir, perdón, dice, las verdades de la palabra de Dios. Que lo único que quieren es destruir lo que Dios dice y contradecir. Entonces dice Dios, ¿cómo tú puedes enfrentar a esa gente? ¿Con un versículo? No, obviamente no. Tienes que tener argumentos suficientes, entrar en su terreno. Entonces, si a mí no me gusta, yo digo, no, pues ahí que se encarguen otros, ¿no? Dice Dios, no estás listo para ir a predicar el evangelio. Por eso no nos resulta cuando usted va y predica, ¿sí? Y comparte la palabra de Dios porque nada más no salimos de aquí, ¿sí? Y de dos, tres versículos que tengo ahí, ¿verdad? Para decir, es que ustedes idólatras y esto y lo otro, y miren lo que dice aquí Dios. Sí, pero eso para ellos no es ningún argumento convincente, porque para empezar ni creen en muchos de ellos en la Biblia. Entonces, si ellos no creen en eso, ¿cómo puedo yo o pretendo utilizar la Biblia para convencerlos? Si ellos no creen en eso.
Se fijan cómo no razonamos muchas cosas, ¿no? Y nada nos aventamos así, ¿verdad? Y por eso fracasamos en muchos de nuestros intentos por alcanzar a otros. Entonces aquí tampoco podemos hacer frente con éxito, dice aquí que mencionamos, dice, a las extrañas formas del error que combinan la religión y la filosofía, cuya refutación, o sea, si tú quieres refutar eso, esas ideas, o ideologías, ¿no? De la gente, dice, requieres, ¿qué necesitamos? Dice aquí, un conocimiento de la verdad. Y usted dice, pues sí la conozco, aquí está en la Biblia. Dice, bueno, sí, pero también necesitas el conocimiento de la verdad que científica. Entonces, si tú nada más te encierras en lo religioso, tú no vas a poder alcanzar a nadie que no crea en la religión ni en Dios. ¿Sí? Es imposible, dice aquí. Entonces tengo que preparar, tengo que conocer ciertas cosas, tengo que informarme, educarme en estas áreas. ¿Sí? A lo mejor no todas, ¿sí? Pero puedo tener, o sea, depende de mi círculo o depende de quién quiero alcanzar, ¿sí? Tengo que prepararme en esas áreas, ¿sí? Si es en la salud, si es en la, no sé, de tecnología, qué sé yo, en cualquier área de la ciencia. En el libro de la educación, ¿sí? En la página 19 me parece, aquí se me olvidó ponerla, mira lo que nos dice aquí. El sistema de educación, que usted puede decir, bueno, ¿y quién inventó las escuelas? ¿Fue la SED o quién fue? Benito Juárez, no, dice, el sistema de educación instituido al principio del mundo, ¿quién lo instituyó? Pues, ¿quién inventó la educación? El sistema educativo ese fue Dios también, desde el principio del mundo. Dice, debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. La primera escuela que existió. ¿Dónde existió esa primera escuela? Bueno, en el Edén. ¿Sí? Dice, como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. ¿No sabía eso? Bueno, aquí está. Este dato dice, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén, fíjense, era el aula. La naturaleza, el libro de texto. Antes no se usaban los libros como ahorita, ¿no? Que llevamos un libro de historia, de geografía, de biología. La misma naturaleza, el libro, ¿sí? ¿Y quién era el profe? Dice aquí, el creador, Dios, era el maestro. Dice, y los padres de la familia humana, o sea, Adán y Eva eran ¿qué? Los alumnos. Y podemos decir, bueno, pero si ellos eran perfectos, ¿qué tenían que aprender? ¿O qué les tenía que enseñar Dios? Uf, sí, eran perfectos en la cuestión, podríamos decir, física, ¿sí? Con la cuestión psicológica, mental, ¿sí? Ellos tenían su mente nueva, como un bebé, como un niño. Entonces ellos tenían que ser ¿qué? Educados, tenían que aprender y que siguieran que creciendo en conocimiento, ¿sí? Y todos los días tenían sus clases y todo lo aprendían de la naturaleza. Dice, todo lo que podían ver, incluso dice hasta otros mundos, todo, si ustedes leen por ahí ese capítulo, dice, todo les hablaba de Dios, como decíamos ahorita, o sea, la ciencia nos lleva a quién? A conocer mejor a Dios. Ese fue el sistema educativo que Dios puso, ¿sí? Pero ¿qué pasó un poquito de tiempo después de que el hombre fue creado? Dice, el conocimiento verdadero es divino. Ya lo habíamos visto ahorita, ¿no? Pero Satanás, o sea, el enemigo de Dios, dice, insinuó en las mentes de nuestros primeros padres el deseo de un conocimiento especulativo.
¿sí? Les dijo Satanás, ¿sí? A través de aquella serpiente, ¿ustedes recuerdan? Les dijo, hay algo más que conocer. Y nosotros podemos decir, pero si ya lo conocían todo, ¿ya qué más querían? No, no lo conocían todo. Por eso les llamó la atención lo que les estaba diciendo Satanás. Y por eso ellos tenían sus clases con Dios, fíjense bien. O sea, Dios era su maestro. Pero les dijo Satanás, Él les está ocultando cosas, no quieren que conozcan ciertas cosas. Y no era cierto, o sea, Dios en su momento les iba a explicar las cosas que quisieran, pero ellos estaban que todavía en pañales en muchos aspectos y tenían que ir que, pues, subiendo de grados como nosotros en la escuela, ¿sí? O sea, tú a un niño de primer año no le puedes enseñar la raíz cuadrada, por ejemplo. O sea, tiene que pasar por un proceso, ¿sí o no? Para el primer año, pues hay ciertas cosas, ¿sí? Por eso se diseñan programas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todo se adecua, el conocimiento se adecua a esas edades. Y Dios, en su sabiduría, también así diseñó ese programa, podríamos decir, de educación. Pero Satanás les quiso enseñar cosas que no estaban a su nivel todavía y a ellos les llamó la atención. Dijo, oye, es cierto, hay más que conocer. ¿Y por qué Dios no nos habla de esto? Y les dijo que mejoraría, dice aquí, en mucho su condición si seguían el curso contrario a lo que Dios les había dicho. Usted le dijo, ustedes hagan mi caso, yo les voy a enseñar. Yo soy mejor maestro. Y como muchos de nosotros también, llamó la atención y decimos, pues vamos a cambiar de profe, como muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Es que dicen que aquel profe es más bueno. Dejamos al que nos estaba enseñando, ¿no? Pues tras otro. O este es más baratero, o lo que sea, ¿sí? Y eso le llamó la atención a ellos. Dice aquí, porque Dios dice aquí, no los conduciría a la mayor altura intelectual. Les dijo Satanás, es que dijo, Dios los quiere tener limitados en conocimiento, que no quiere el que ustedes lleguen a ser como él, pero eso era una mentira, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, Dios quiere que sigamos creciendo, dice Pablo, hasta llegar a su estatura, hablando de la cuestión de conocimiento, y en todas las áreas, ¿sí? Pero Satanás les dijo, no, mira, pues por eso los tiene así, nomás les enseña eso. Fíjense cómo los engañó. Y dice aquí, sin embargo, no era el propósito de Dios que ellos obtuvieran un conocimiento basado en la desobediencia. O sea, Dios les iba a enseñar todo, pero en su momento, cuando avanzaran de nivel, de grado, pero Satanás les quiso enseñar todo así de golpe y eso les llamó la atención y dijo, "Oye, pues vamos a, como a veces nos vamos nosotros con la finta, como decimos, cuando alguien nos dice, oye, es que aquí va, o aquí uno aprende todo esto en 2 meses o 3 meses. Y decimos, no, pues acá está mejor, porque acá te lo enseñan en 3 años, por ejemplo. Y acá en 3 meses ya vi todo eso. Y decimos, pues acá está más chido. Aquí uno avanza más rápido. Eso fue lo que les pasó a ellos, fíjense bien. Entonces dice aquí, Dios no quería eso, dice, este era un vasto campo al cual Satanás estaba tratando de inducir a Adán y Eva. O sea, les iba a presentar un conocimiento para el que ellos no estaban preparados todavía. Y dice aquí, es el mismo campo que él abre ante nosotros también. Si le resultó una vez, le va a resultar. Si le resultó con estos dos personajes, con Adán y Eva, dos seres perfectos, pues ¿qué puedo esperar yo? Le resultará fácil, ¿sí? Así que eso lo sigue implementando en estos días, dice por aquí.
Dice, Dios ha presentado un campo demasiado amplio para perfeccionar el conocimiento de la ciencia y la religión. O sea, desde un inicio, Dios quería que ellos siguieran creciendo en el aspecto espiritual y en el aspecto intelectual, dice aquí, para ir perfeccionando. O sea, ellos les dijeran perfectos físicamente, ¿sí? Pero tenían que seguir creciendo en estas áreas del conocimiento. Pero dice aquí que ese conocimiento tenía que ser obtenido y supervisado por quién? Por Dios, que era su maestro. Él sabía cómo conducirlos en ese camino del conocimiento. Pero ellos quisieron saltarse los grados, los niveles, y dijeron, acá aprende uno más rápido. Dice, si hubieran ellos hecho caso a Dios, si hubieran seguido el método de Dios, dice, el resultado habría sido perfecta felicidad. Pero no quisimos. Quisimos avanzar niveles, ¿sí? Por los cuales no estábamos listos, ¿sí? Y nos sigue diciendo por aquí, en el libro de Mente, Carácter y Personalidad, dice, la gran razón por la cual tan pocos, dice, pocas personas, dice, de entre los grandes hombres del mundo, o sea, grandes científicos, dice, y los que tienen una educación superior, obedecen los mandamientos de Dios. Es decir, la mayoría de los grandes científicos del mundo y gente muy respetada en el área de la ciencia, dice aquí, no obedecen a Dios, ni creen en Él. ¿Por qué dice aquí? Porque han separado la ciencia de la religión. Y se han encargado de contraponerla y hacernos pensar a nosotros, por ejemplo, a los cristianos, que somos enemigos. Científicos y gente espiritual, pues, no se llevan, es como agua y aceite, la ciencia y la religión no se llevan. La ciencia se basa en que en lo objetivo, en lo comprobable. La religión, pues en puras suposiciones y teorías y leyendas, historias. Eso dicen ellos. Entonces dice aquí, ellos piensan, los científicos, y bueno, y tristemente nos han hecho pensar a nosotros lo mismo, que cada una de estas áreas, la religión, la ciencia, se desarrolla pues, por separado, ¿sí? En un área diferente, que no tiene nada que ver una con la otra. Y nosotros no lo creemos. Por eso cuando alguien me habla de ciencia, decimos, sácate con tus cosas, eso es el diablo, eso está influenciado por Satanás, la ciencia. Y no queremos saber nada de ciencia nosotros. Y el científico no quiere saber nada de qué, de religión. Y Satanás, ¿cómo está? Feliz. Porque sabe que una sin la otra no sirve de nada. Y les digo, y nosotros nada más nos encerramos en un área, ¿sí? O sea, el religioso nada más se encierra en la Biblia y no existe nada más, ¿sí? Y en lo que diga el pastor fulano, etcétera. Que a veces hasta ni siquiera nos aferramos de Dios, ¿no? Sino a hombres. Y los que creemos en la ciencia decimos, es que lo dijo fulano, el señor el científico tal, ¿sí? Es que dice la ciencia, y es que dicen los científicos, y es que dice un estudio, y de ahí nadie lo saca, ¿sí? Y no le importa tampoco lo que pueda decir Dios. Miren lo que le dijo a Pablo, por aquí lo alertó a Timoteo, ¿sí? En aquellos tiempos. Primera de Timoteo 6, 20, 21. Fíjense bien lo que le dijo. Si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, Primera de Timoteo 6, 20, 21. Dice, oh, Timoteo le encarga, dice, guarda lo que se te ha encomendado, lo que aprendiste. Evita, dice, las profanas pláticas sobre cosas vanas. No estés discutiendo cosas vanas. Y los argumentos de la falsamente, dice aquí, llamada ciencia, la cual, profesando algunos, dice, se desviaron de la fe.
Dice, no te metas a discutir con estas personas que te dan argumentos, dice, de una falsa que ciencia. Y lo peor dice aquí que dice la cual algunos profesando se desviaron de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente de la iglesia se estaba desviando por creer en la ciencia. Entonces decimos, bueno, ¿y que no la ciencia nos lleva a Dios? Bueno, sí, pero Satanás está usando la ciencia para que también para desviarte. Una falsa ciencia, dice aquí. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es la verdadera ciencia y cuál es la falsa ciencia? Bueno, ya vimos una característica, ¿sí? La verdadera ciencia, dice, reafirma mi conocimiento en Dios y me hace crecer. Y incluso dice, hace que yo me postre ante Dios en admiración y respeto por lo que Él ha hecho. Y la falsa ciencia dice, hace ateos, dijo Voltaire. Nos hace dudar de Dios, de su palabra. Y esto le está alertando aquí a Timoteo y nos alerta a nosotros también porque esto sucede en nuestros días. Miren, hay una expresión, una frase que a lo mejor usted ha escuchado y que se dice en broma, pero como todo, pues hay algo de verdad en esa broma, ¿sí? Dice esta frase que ustedes tienen aquí arriba, dice, dime quién patrocinó el estudio o la investigación y te diré los resultados. Dime quién patrocinó el estudio y te diré los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos dice esto es en relación a la ciencia, ¿sí? Obviamente, las grandes investigaciones, estudios, requieren pues, de dinero, como todo en la vida, ¿sí? Pero, nos dice aquí que depende de quién ponga la lana, el dinero, para esas investigaciones, dice, pues va a influenciar que va a tener que ver con el resultado final de esa investigación. Que la gente lo dice de broma esto, ¿sí? Pero dijimos que hay algo de cierto en eso. No siempre, ¿sí? Porque acuérdense que existe una verdadera ciencia. Pero miren, eh, tenemos que meditar también en muchas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunas cuestiones. Dice aquí, si la ciencia es tan buena para llegar a la verdad, porque eso es lo que nos dice la ciencia, y todo lo que ellos predican, dice, es que es objetivo, es comprobable, como el 1 más 1 igual a 2. Ok, eso es lo que ellos dicen, ¿sí? Y entonces dice aquí, ¿y por qué entonces la verdad cambia tan a menudo? ¿Se había puesto a pensar en eso? Obviamente, ahorita no nos dicen que 1 más 1 es 3, pero en otras áreas del conocimiento científico, la verdad cambia, ¿qué? Dice aquí, muy a menudo. Es decir, lo que ahorita se dice, mañana ya no vale. Pero si lo que se predica, o lo que se dice, lo que se divulga, o lo que divulga la ciencia es 100% confiable, porque cambia tanto. Y de repente usted, si está, sobre todo si le gusta, ¿no? Usted la cuestión de la ciencia, o está metido usted en donde se desarrolla en algo que tenga que ver con lo científico, se dará cuenta que esto es real. Y por eso tiene uno que estar siempre actualizándose, ¿sí o no? Si usted está en el área de la salud, en la tecnología, no sé, tenemos que estarnos actualizando porque dicen, es que ya eso ya no valió. Lo que usted aprendió en la escuela no sirvió para nada. Y dice, ah, caray, entonces perdí mi tiempo en la universidad. Pues sí, en cierto modo, ¿sí? Porque dice aquí los resultados del método científico, que es confiable,
a menudo se contradicen entre sí, o sea, los resultados. ¿Por qué los científicos, dice aquí, que usan los mismos métodos y miran, dice aquí, la misma realidad, o sea, están estudiando lo mismo, llegan a conclusiones diferentes? Y este científico dice esto y el otro dice que lo opuesto. ¿Y por qué algunas teorías, fíjense bien, científicas, y cuando hablamos de teorías es algo que pues una teoría, una suposición, o sea, algo que no se puede que comprobar o que no se ha comprobado? ¿Por qué teorías científicas son enseñadas en estas universidades, por ejemplo, como dogmas? Es decir, como que, como la realidad. Y usted no las puede cuestionar porque es la ciencia. Si nosotros analizamos estos cuestionamientos, nos vamos a dar cuenta de que es cierto que hay una verdadera ciencia y una que falsa ciencia, lo que Dios dice, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que poner que cuidado y atención. Miren, por ejemplo, esta declaración, por ejemplo, es de un escritor cristiano. Dice, la ciencia es de manera inevitable, fíjense bien, dice, un esfuerzo humano influenciado, inclinado, distorsionado por las influencias, inclinaciones, distorsiones que califican a todas las creencias. Y se ve afectada, ¿sí? La ciencia, dice aquí, ¿por qué? Por la cultura y la sociedad en la que se practica. No sé si entendimos más o menos lo que nos quiso decir aquí. Este, este pensamiento. Es decir, la ciencia, dice aquí, lamentablemente se ve influenciada, ¿sí? Distorsionada. Y aquí nos pone ejemplo, dice, por ejemplo, por la cultura, por la sociedad, por la época en la que se le practica, ¿sí? Es decir, la ciencia que usted tiene ahorita, en estos días, no es la misma que se tenía, por ejemplo, en los años 60 o en los tiempos de, no sé, de Cristóbal Colón. Y aquí hay un claro ejemplo, mira, así rápidamente les menciono, por ejemplo, de este señor que está aquí en la pantalla, Galileo Galilei, ¿se acuerdan? Algunos conocen, los que les gusta la historia, que este señor se metió en problemas graves, ¿sí? Que amenazaron su vida simplemente porque él se dedicaba a la investigación, ¿sí? La Inquisición lo amenazó, lo aprendieron, lo amenazaron, ¿sí? Con quitarle la vida, si no se retractaba de lo que él decía. ¿Qué era lo que él decía? Bueno, él decía que la Tierra no era el centro del universo. En aquel tiempo, la ciencia estaba influenciada por la cultura, ¿sí? Por la sociedad, por la iglesia misma, este, por las ideas, por ejemplo, de un señor, ese tiempo de un señor que ya hacía siglos que había muerto, Aristóteles, ¿se acuerdan? Bueno, hasta ese momento todavía se creían muchas cosas. Y la gente pensaba que la Tierra era el centro del universo, que todos los planetas, estrellas giraban en torno a la Tierra. Y Galileo dijo, no, es que la cosa no es así. O sea, él observando el cielo con un telescopio, decía, no, la Tierra es la que gira, por ejemplo, alrededor del Sol. Y la Tierra no es el centro del universo. Y cuando él empezó a decir esto con sus escritos que él sacaba, sus estudios, uf, se echó a la iglesia, sobre todo encima, ¿sí? Que era, bueno, pues era la ley. E incluso su aparato que él utilizaba para ver el cielo, que era el telescopio, se decía que era un instrumento del diablo. Estaba prohibido utilizar un telescopio. Y a lo mejor a usted le da risa eso.
Pues si usted hubiera vivido en aquel entonces, también lo hubiera apedreado a este señor. Porque la ciencia se ve afectada por la época, por la cultura, por la sociedad. Por ejemplo, se decía que era muy probable que Satanás, cuando tentó a Jesús y que le mostró todos los reinos del mundo, ¿se acuerdan que dice la palabra de Dios? Decían ellos que muy probablemente Satanás había utilizado un telescopio, una herramienta como la que usaba Galileo. Y usted se puede estar muriendo de risa ahorita. Pero nadie se reía en aquel entonces. Se digan cómo va cambiando todo este asunto, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando hablamos de la ciencia, porque dice Dios, hay una falsa que ciencia, ¿sí? Este, Miren lo que nos dice por aquí este señor Terry Eagleton, dice, todo lo que los científicos experimenten o piensen y que llega después a usted, en un libro, en un estudio, etcétera, un documental, dice, viene filtrado por todas las cosas que filtran el conocimiento humano. Y ya vimos cuáles son, ¿sí? La época, las ideologías, la sociedad en la que vivimos. Dijeron también estos personajes, ¿sí? Dice, lo que la ciencia dice que es el mundo, o sea, lo que nos dice la ciencia, se ve afectado por las ideas, elecciones, expectativas, prejuicios, creencias, suposiciones que se presentan en el momento, como en la actualidad. Por ejemplo, que ahora se dice que no importa con qué características físicas nazcas. Finalmente, tú vas a decidir qué género elegir, ¿sí o no? Y eso es lo que se nos está ahorita predicando, hablando, este, porque esas son las ideas, las expectativas, las creencias de la actualidad. Y a lo mejor usted dice, no, pero ¿cómo? Eso es una aberración. Y bueno, pues sí, pero no es lo que piensa mucha gente, porque dicen, ah, es cierto, eso es lo que dicen ahora la ciencia, lo que se nos está diciendo ahorita, eso es la neta, como decimos. Miren lo que dijo aquí, hay unos datos interesantes de la revista The Economist del año 2013, ¿sí? Sacó un artículo que se llamaba así, miren, dice, ¿cómo se equivoca la ciencia? Una mirada franca a algunos secretos de la ciencia de los que no deberían estar al tanto los simples mortales. Como usted y yo. Dice que la ciencia tiene secretos que usted no debería saber. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, esta empresa de biotecnología, ¿sí? Se nos da el dato por ahí, dice que solo 6 de 53 estudios que ellos presentaron, ¿sí? Como fidedignos, confiables, dice estudios en relación a la investigación en el cáncer, ¿sí? Del cáncer, estudios fundamentales, relevantes. Dice que solo 6 de 53 estudios fueron comprobados. Y el resto, pues, pero ahí están, ¿sí? Y se dan por qué, por hecho. Y es la ley, y usted no puede estarles que contradiciendo, porque lo dice la ciencia. Esta farmacéutica, por ejemplo, muy famosa, dice por aquí que solamente una cuarta parte de 67 documentos fueron revisados. Una cuarta parte. Y la tercera parte restante, o las tres cuartas partes restantes, ¿qué pasó? Pues también ahí están y usted tiene acceso a ellas y usted lo ve y lo lee y dice, ah, mira qué bueno estos nuevos descubrimientos. Entre 2008, dice, y 2010,
80,000 pacientes participaron en investigaciones en esos 2 años, dice, que luego fueron desestimadas debido a errores e inexactitudes. Entonces estuvo experimentando con 80,000 pacientes, dice, y todos esos estudios dice que no sirvieron para absolutamente nada. Dice aquí, el proceso, perdón, aquí dice, el proceso dice superficial de la revisión cruzada de pares. Es un método que se utiliza, ¿sí? Para llegar a, ¿cómo podemos decir? Para revisar, como dice aquí, ¿no? De revisión. Dice, tampoco llega a ser todo lo que se esperaba que fuera. Cuando una revista médica prominente condujo una investigación, encontró que la mayoría de los revisores no lograron encontrar los errores que se habían introducido a propósito en los documentos. Es decir, se checaron por ahí algunos estudios, ¿sí? Es decir, usted iba a revisar uno, yo otro, ¿sí? Y luego después que lo intercambiamos. Ahora tú revisas este, yo reviso este. Dice que no se encontraron errores cuando se les había dicho a los que habían revisado ahí, gente muy preparada, les dijeron, tienen errores abusados, pero ustedes tienen que identificarlos. Bueno, no encontraron errores, ¿sí? Yo no lo encontré y te lo paso a ti el documento y para que tú lo revises y tú tampoco lo encuentras. Y ahora tú me pasas aquí y tampoco encontré error. Incluso cuando sabían que había errores. Porque dice, se les dijo que estaban siendo probados. Ahora, este método, ¿por qué también se dice que falla? Bueno, porque realmente no está evaluando los resultados, simplemente evalúa el método, que el método se haya llevado a cabo bien. Entonces tú dices, pues se llevó bien a cabo el método, pues sí, pero los resultados fueron fidedignos. Mira lo que otro artículo que sacó The New Yorker, dice aquí, las afirmaciones que han sido enarboladas en los libros, de repente, dice, se vuelven improbables. Así tituló su artículo. Todo lo que usted aprendió en los libros, de repente ahora, dice, ya parece que puras mentiras. ¿Sí? Y dijo este señor también, Ioannidis, epistemólogo dice, de la Universidad de Stanford, dijo, ¿por qué? Él escribió también algo, un artículo que decía, ¿por qué la mayoría de los resultados de investigaciones publicadas son falsos? Y esto ya tiene tiempo, de 1981, de Anthropological Journal de Canadá. Dice, y aquí también aquí hemos visto una letrita. Ok, dice lo siguiente, fíjense bien. Esto fue de una reunión donde se estaba discutiendo la veracidad del método del carbono 14, que es un método que se utiliza, ustedes saben, para datar acontecimientos u objetos, etcétera, ¿sí? Miren lo que se dijo, ¿sí? O de lo que trató bueno, esa discusión por ahí. Este periódico lo resumió en esto, ¿sí? Con las declaraciones de uno de sus participantes. Dijo, si una fecha de carbono 14 sustenta nuestra teoría, la colocamos, dice, en el texto. Si una fecha que sale por ahí, dice, sustenta la teoría de lo que se está hablando, se coloca en el texto, en el libro, en el estudio, en la revista, etcétera. Bueno, y si no, ¿qué pasa? Dice, si es parcialmente contraria, o sea, como que sí, que no, la colocamos en una nota al pie, ahí al pie de página, como ahí, con un asterisco, ¿no?
Y si esto completamente diferente, si arrojó una fecha diferente a lo que yo creo, si yo digo que esto, por ejemplo, que este artefacto o este, no sé, una vasija es de hace 80 millones de años, por ejemplo, o un esqueleto, no sé, pero la prueba me dice que no es de hace 80 millones de años, sino que es de hace 3000 años. Pero mi teoría dice que es de hace 80.000 años, o 80 millones de años. ¿Qué pasa? Dice aquí, si es completamente diferente, entonces, dice, simplemente no la incluimos. ¿Se fijan? Esto no es invento mío, ellos lo dicen. O sea, si coincide con lo que estoy diciendo, ahí está la fecha. Si más o menos, bueno, una notita al pie de página. Y si no, a lo mejor lo omitimos para que no que, pues para que no se me eche a la basura mi teoría, mis suposiciones. Y esto, bueno, estamos hablando ahí de cosas a lo mejor que usted puede decir, bueno, pues se pueden equivocar en fecha, ¿no? Ok. Pero miren lo que dice aquí de New York Times, del 2016, o sea, no hace mucho tiempo, sacó un artículo también que decía, los estudios demuestran que las gaseosas promueven la obesidad y diabetes tipo 2. ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué cree usted, por ejemplo? Que los refrescos afectan nuestra salud de tal modo que podemos, dice aquí, desarrollar obesidad o diabetes tipo 2. No son mitos eso. Esto era de lo que trataba ese estudio. ¿Sí? Sin embargo, la industria de los refrescos les respondió rápidamente, pues se dieron por ofendidos, ¿no? Dicen, ¿cómo que mis productos están dañando la salud de la población? Y rápido respondieron e incluso demandaron a quienes habían realizado este estudio para que veamos cómo se manejan las cosas, ¿sí? Ah, ¿me quieres echar a perder mi negocio? Pues yo te demando y te meto al bote, ¿sí? Por tus estudios. Miren lo que ellos respondieron. Dice, la investigación que hicimos, o sea, la forma en la que nosotros realizamos nuestros productos, se adhiere a los más altos estándares de, ¿qué dice aquí? De integridad de los estudios científicos. O sea, mis productos son que son saludables, porque están que nosotros nos regimos por los más altos estándares científicos, basados, dicen, estándares reconocidos por las instituciones prominentes de investigación. O sea, esto está revisado por los mejores científicos del mundo, así que toma nuestro producto a diario, desayuno, comida y cena, y va a estar saludable y va a crecer grande y fuerte, como se nos dicen, ¿no? Los comerciales. Ahora, aquí estamos hablando de cuestiones de salud, cuando todo el mundo vemos lo opuesto, ¿sí o no? Y ellos se atreven a decir que no es cierto, que estos productos son sanos para usted, que no representan ningún riesgo en su consumo. Aquí ya no estamos hablando de cuestiones más subjetivas, ¿no? Fechas y así, ¿no? O sea, cosas factibles, reales, que usted ve y que a lo mejor hasta usted está sufriendo. Y estas personas dicen, la ciencia dice que no es verdad. Mira lo que dice este otro escritor cristiano. Dice, la verdadera ciencia no es sirvienta de nadie, sino debe poseer total autonomía. La ciencia totalmente anónima, dice, es un ideal, o sea, eso es lo que se pretende. Dice, pero lamentablemente, ¿qué dice él? No vivimos en un mundo ideal, en el país de las maravillas, ¿no? No vivimos en ese lugar. ¿Qué nos está tratando de decir aquí? Bueno, que debemos de qué? De desconfiar.
Así como la ciencia te dice que desconfíes de todo, menos de ellos, ¿sí? Dios también te dice, "Ay, desconfía también de quién, de la ciencia". Es lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿sí o no? Digo, porque hay una falsamente llamada ciencia. Dice aquí, la ciencia, es una ciencia anónima, dice, o autónoma, es lo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal. Gran parte de los desarrollos más importantes en la historia, fíjense bien, han sido producidos por personas comprometidas no con la ciencia autónoma, sino con la ciencia al servicio de, ¿qué dice aquí? Ideologías, programas sociales y fines prácticos. Planeadas, cosas planeadas, ¿sí? Y aquí les puse el nombre de tres personajes bien famosos. ¿Usted alguna vez ha escuchado? Como Charles Darwin, Carl Jung y Sigmund Freud. Tres personajes que uno dice, wow, cuidado con esos cuatro, ¿no? Bueno, al menos ellos tres. Servían a propósitos de este tipo, ¿sí? Y trabajaban para gente que querían promover en el mundo ciertas ideologías, programas sociales y fines prácticos. Y lo lograron, ¿sí? Tanto así que sus enseñanzas se predican en nuestras escuelas, universidades. Y hemos llegado a tal grado, ¿sí?, de que sus enseñanzas que se predican en nuestras escuelas han hecho que el ser humano no crea en Dios. Y estos no es por nombrar algunos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿a qué tipo de personas servían? Obviamente gente que estaba manejada por quién, por el enemigo, ¿sí o no? Y nosotros los tenemos como gente súper respetada. Y Dios dijo, el principio de la sabiduría es el temor a quién, a Jehová. Estas personas temían a Jehová. Y Dios les llama ignorantes. Así lo dice en su palabra, ¿sí o no? Cuando ellos también dicen lo mismo, dicen, si tú no le crees a Darwin, eres un ignorante. Si no le crees a Freud, a Jung, eres un ignorante. Eso es lo que dice el mundo. Pero Dios dice otra cosa. Y aquí hay algo bien importante. Dice, un conocimiento de la verdadera ciencia, dice aquí, es poder. Entonces, por eso Satanás no quiere que conozcas la verdadera ciencia. Y te presenta ¿qué? A un impostor, ¿sí? Impostores. Porque sabe que dice que la verdadera ciencia es poder y te va a llevar ¿a quién? Al conocimiento de Dios, a descubrir a Dios. Dice, y es propósito de Dios, fíjense, que se le enseñe en nuestras escuelas. Pero Satanás dice, no, ¿cómo vas a meter a Dios en las escuelas? Y nosotros decimos, sí, es cierto, ¿qué onda? ¿Por qué están metiendo religión en las escuelas? ¿Por qué se habla de Dios en las escuelas? Dice, Dios quiere que aprendas la verdadera ciencia. ¿Y saben por qué dice aquí? Dios quisiera que se enseñara en las escuelas la verdadera ciencia, pero no vivimos en el mundo ideal, como decía. Dice aquí porque esto nos prepararía, dice aquí, para la obra que ha de preceder a las escenas finales de la historia de la tierra. Pero ¿qué no debo de leer nomás el Apocalipsis o Daniel para prepararme para los días finales? Sí, pero dice Dios, también necesitas de la ciencia. ¿Por qué? Porque también dice Daniel ahí en el versículo, capítulo 12, versículo 4, dice que en estos días finales la ciencia va a aumentar. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo no sé distinguir entre la verdadera y la falsa, me voy a ir, ¿qué? Me voy a desviar.
Y Dios quiere, dice, que en estos días finales tú puedas reconocer la diferencia entre esas enseñanzas, entre lo verdadero y lo falso. Dice que debiésemos de estarnos preparando en esta área, cosa que a lo mejor jamás nos había pasado por la mente, de poder conocer la verdadera ciencia. A lo mejor usted dice, bueno, sí, me tengo que preparar, hay que estudiar profecías y todo esto. Dice Dios, sí, sí, muy importante eso, pero no debes de descuidar tampoco el conocimiento científico. Porque como ahorita estamos viviendo en la época de la tecnología, del conocimiento científico, así entre comillas, dice Pablo que muchos que habemos profesado creer en Dios, de repente que nos podemos ir por otro lado, porque nos dejamos llevar por lo que dijo la ciencia, y lo dijo fulano, y dijo y que el premio Nobel, y que no sé qué, cómo se van a equivocar esas personas. Y vamos a terminar con esto, fíjense bien, dice mente, carácter y personalidad, también dice, todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen, ¿dónde? Dice, en el conocimiento de Dios. Por eso dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Doquiera nos dirijamos, dice, al dominio físico, mental, espiritual, cualquier área de conocimiento, dice, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, es decir, haciendo un lado un poquito todo lo que ha dañado el pecado, en la misma naturaleza, dice, en todo vemos revelado este conocimiento, el conocimiento de quién, de Dios. ¿Sí o no? A lo mejor usted lo ha visto, ¿sí? Y sobre todo si se desarrolla en estas áreas de conocimiento científico. Dice, cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, sea cual sea el área en la que usted quiera investigar, dice, el resultado va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser? Dice aquí, porque era el propósito de Dios, ese resultado. Dice, nos va a poner en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas por medio y por medio de ellas, que también dice la palabra de Dios, que quién es Dios. Dice, en él somos, en él nos movemos. O sea, todo depende de quién, de Dios. Y siempre que investiguemos, dice, cualquier área que sea, nos va a llevar a ponernos en contacto con quién, con él. La mente del hombre, dice, se pone en comunión con la mente de Dios cuando usted investiga, cuando usted dice que lo hace de corazón, ¿sí? Cuando usted quiere llegar a la verdad, cuando quiere conocer la verdadera ciencia, va a entrar en comunión con Dios, ¿sí? Dice, lo finito se va a poner en contacto con qué, ¿sí? Con lo infinito. Por eso dice también, Pablo dice que todas las cosas que nosotros ignoramos de Dios, dice, todo eso se hace visible en donde. Dice, así que no hay excusa para decir, no, es que Dios no nos oculta cosas, es que Dios no nos reveló eso. Dios quiere darte y revelarte, y quiere que crezcas, como es el plan para Daniel, por ejemplo. Pero ellos quisieron adelantarse, ¿sí? E hicieron un lado a Dios en esa curiosidad que querían, ¿no? O sea, en esa curiosidad que tenían de investigar. La aprovechó Satanás, dijo, ah, pues de aquí soy. ¿Sí? ¿Quieres conocer más? Yo te voy a dar ese conocimiento. Entonces, ojalá que en estos días, ¿sí? En los últimos días que estamos viviendo en la historia de este mundo, nos preparemos también en estas áreas, ¿sí? De lo que es la ciencia, la verdadera ciencia, para no ser que engañados. Porque Satanás va a utilizar la ciencia para desviarnos. Y por eso Pablo estaba preocupado por Timoteo. Fíjense, en aquel tiempo, ¿cómo lo estaría por nosotros hoy?
Pero bueno, esa advertencia nos llega hasta nosotros, hasta nuestros días, gracias a Dios. Y debemos de interesarnos también por este tipo de temas. Dice aquí, si es que quiero realmente llegar a la gente, ¿sí? Porque con esto no basta. Y le puede parecer blasfemia lo que estoy diciendo, pero Dios dice que no basta. Y usted lo leyó ahorita. Necesitamos un conocimiento de tipo también que científico, ¿sí? Para poder discernir los engaños, ¿sí? Identificarlos, para poder llegar a otra gente, para poder rebatir argumentos, ¿sí? Contra la palabra de Dios. Entonces, es algo que debiéramos pues de sí preocuparnos, nos debería preocupar, y no nada más preocuparnos, sino que nos lleve a la acción. Ojalá que Dios ponga en nosotros ese deseo de seguirle conociendo más, de seguir creciendo en la cuestión intelectual, ¿sí? Y que podamos también de esa manera ser una luz en este mundo. Que Dios les bendiga.